contexto de empresas familiares. Y le damos la bienvenida a Fernando Todd, que hoy nos habla de protección de datos en posesión de particulares y nos trae una invitada, la abogada Lilia Marta Burrola. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días al público que nos escucha. Pues fíjate que hoy en día el tema de la protección de datos que recibimos en las empresas, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestra propia información con nuestros empleados, es un tema muy sensible y siento que no le estamos poniendo la atención que es debido. Ahorita también existe el problema del robo de información a través de los hackers y de todo esto que nos va generando la cuarta revolución industrial, la era digital. Entonces le pedí a Lilia Marta Burrola que nos ayudara a entender un poquito este tema y sus implicaciones en las empresas. Me va a permitir hacer un extracto del currículum de Lilia. Ella es egresada de Derecho y maestría en Derecho Corporativo por el TEC de Monterrey. Tiene un diploma en la Ibero de Derecho Corporativo. En la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores estudió el programa de institucionalización de empresas familiares y de la Academia Mexicana de Derecho Informático en Tecnologías de la Información. Actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional Administrativo en La Universidad La Salle, allá en Chihuahua. Lilia, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Perdón por la desmañanada. Encantada de participar, de que nos abran los micrófonos para tocar este tema tan interesante. Son las 7:50 acá en Chihuahua, entonces sí. Okay. Agradezco el respeto. Muchas gracias. Oye, Lilia, ¿crees que las empresas están haciendo lo suficiente en materia de protección de datos? Fíjate, la ley surge en el 2010 y todavía hay clientes que me dicen o que me hablan de la nueva ley de protección de datos, lo cual te va hablando que lo seguimos viendo como algo novedoso que un día de estos habrá que implementar o un día de estos habrá que cumplir, ¿no? Sí. Cada vez más hay empresas que se van volviendo conscientes de esta responsabilidad de cuidar los datos que nos entregan, pero definitivamente falta muchísimo por hacer. Ahorita yo creo que por lo menos el 90% de las empresas con las que yo trato no tienen las medidas suficientes, porque aparte pensamos que solamente es tener un aviso de privacidad y pues que ya con eso cumplimos, ¿no? Cuando hay todavía mucho después de elaborar el aviso de privacidad. Un aviso de privacidad de esos que generalmente se piratean de alguna página y creen que es suficiente. Ayer me llegó una clínica, imagínate nada más, una clínica que hace depilación láser y su target principal es un grupo transgénero. Uh-huh. Le da servicio a grupo transgénero. Un dato muy sensible. Bueno, pues el aviso de privacidad que se había pirateado era de Uber Eats. No. Ahí te va diciendo. Oh. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando yo tengo un grupo que por sí me genera datos personales sensibles, ahorita si gustan hacemos un poco el distingo de eso, pues tengo que ser más de cuidadoso con información. Uh-huh. Y entonces si estoy si estoy según yo cumpliendo con la ley, con el aviso de Uber Eats, pues no, ¿sí? No lo estoy haciendo. Ese es un problema serio que tenemos, el copy-paste, ¿no? Claro. Usamos el machote de lo que quieras y bueno, no responde realmente a la necesidad. Claro, eso es un problema muy serio. Y también este tipo de legislación que vemos, como tú dices, que todavía la vemos nueva, a pesar de que ya tenga 10 años, igual que la ley de lavado de dinero, son temas que tardan en bajar y que bajan de las empresas más grandes a las más pequeñas. Ahora hemos visto también en los contratos que cuando una empresa grande quiere celebrar un contrato de suministro o de compraventa o de cualquier cosa con una mediana empresa, pues te manda el contrato para sus archivos y dentro de ese contrato vienen 2 o 3 cláusulas que hablan específicamente de la protección de datos, del cuidado que deben de tener y los hacen responsable a estas pequeñas empresas de la fuga de todas estas informaciones. Exactamente.
Exactamente. Porque mira, ¿cómo opera el sistema de protección de datos? El titular es el que recibe el dato personal. Hay que hacer nada más una aclaración. Son datos personales de personas físicas, ¿sí? Ajá. Cuando yo recibo datos de persona física, no de empresa. Ajá. Entonces yo soy responsable si a mí viene Juan Pérez a entregarme la solicitud de empleo y en esa solicitud evidentemente viene su información, domicilio, tal, ¿no? Datos personales. Yo la resguardo, yo la pongo en el escritorio y ahí muere la cosa, ¿no? Claro. Yo soy el responsable. Cuando yo contrato una empresa de outsourcing o una empresa que se dedique a contratar empleados, bueno, yo le estoy transfiriendo a esa persona moral, la responsabilidad de pedir datos por mí. Entonces se vuelve mi encargado, ¿no? Lo que tiene que hacer esta empresa de outsourcing es cumplir con las medidas de seguridad que yo tengo para entonces sí hacerse responsable de la información. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no tengo medidas de seguridad? Bueno, pues entonces la empresa de outsourcing dice, pues no cumplo con nada, ¿no? Estoy recabando datos por ti, no cumplo con nada. Y se traslada la responsabilidad otra vez a mí, aunque sea la otra empresa la que está recabando datos. No sé si me explico. Sí. Lo que hacen estas grandes empresas es eso, es decir, o sea, yo no me voy a meter, tú vas a recabar datos y tú vas a ser responsable. ¿Qué implica ser responsable, Fernando? Que cualquier titular de esos datos puede venir a exigir sus derechos ARCO. Estos derechos son el acceso a la información, el pedir el acceso a la información, la rectificación de la información, la cancelación de sus derechos, de sus datos personales, o la oposición al uso de esos datos personales. Y se tiene que seguir un procedimiento de respuesta, pues si no se da respuesta en forma, entonces vienen multas que pueden alcanzar los 10 millones de pesos. Oiga, soy una empresa que nomás tengo 2 empleados. Pues era, ¿sabes? De todos modos se paga. Entonces, claro, es responsable, es proporcional, ¿no? Pero al final del día son multas muy elevadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacen estas grandes empresas? Bueno, trasladan la responsabilidad a los pequeños empresarios en el cumplimiento de datos, que además está bien. Pero, ¿cuál es la bronca? Cuando nosotros como pequeños empresarios no nos protegemos y no damos cumplimiento a eso. Ok. Oye, a veces existe la impresión entre los empresarios que hay una sobreregulación y que cumplir con todo este tipo de normativas nuevas que son en gran medida impuestas por acuerdos internacionales de los que México es parte. Hablo de la ley de lavado, hablo de la ley de protección de datos, hablo de toda esta nueva legislación que estamos desarrollando y asimilando a raíz del negocio que significa el Internet. ¿Es caro para las empresas? ¿Cuáles son los primeros pasos que deben de dar para ir regulando todo esto? Coincido con ellos, hay muchísima regulación, ¿no? En particular esta a mí me gusta mucho y me gusta mucho por una cosa, hay un cambio de paradigma en la forma que tratamos los datos y la confidencialidad. Normalmente en México nos quejamos mucho de, caray, me están hablando, por ejemplo, de un seguro que ni siquiera es mi aseguradora y me están hablando para vender y vender y vender. ¿Por qué me lo están hablando? Pues porque hubo alguien que vendió mi información, ¿no? Nos quejamos de dónde andan nuestros datos, entonces también nos tenemos que hacer responsables de los datos que llegan a nuestro poder. Y entonces, para mí me gusta mucho esta legislación porque es eso, es un cambio de paradigma de decir, el dato que me están dejando no es cualquier cosa. Estoy dejando la identidad de una persona o la forma de identificar a una persona. Hay que cuidarla, ¿sí? Claro. Y entonces, partiendo de esa base, evidentemente, sí, es una inversión. El reto que tenemos los consultores que nos dedicamos a estos temas
es hacerle ver al empresario que más que un gasto es una inversión. Te pongo un ejemplo. En el despacho vemos temas también de propiedad intelectual. Hace poco nos consultan unos clientes porque algún empleado se robó un tema de una receta, ¿no?, que tenían para hacer un producto. Son restaurantes. Y nos decía, ¿qué puedo hacer para proteger mi secreto industrial? Pues ya nada, ya lo soltaste. Sí, o sea, el secreto se protege cuando está entre tú y tu corazón, o sea, no cuando lo sacas más allá. Pero entonces bueno, si nos hubieran visto antes, hubiéramos visto temas de confidencialidad, temas de privacidad, que hace que tu negocio se proteja, ¿sí? No es solamente el cumplir con la ley por cumplirla, es hacer que toda tu organización se enfoque en la confidencialidad, en la privacidad. Son temas diferentes, pero van muy de la mano. Lo primero que hay que hacer es identificar qué datos me están llegando para saber qué tipo de aviso, primero que nada, tengo que tener. Ajá. Nos podemos quedar solamente en los avisos de privacidad. A mí me gusta celebrar contratos de confidencialidad con los empleados y sobre todo capacitar a los empleados para que se den cuenta de lo que tenemos que cumplir, ¿no? Yo creo que el primer paso, Fernando, siempre es ubicar qué datos estoy pidiendo, saber qué datos estoy pidiendo de más. Vuelvo al tema del transexual. No tengo que enterarme si todo el mundo es transexual, ¿sí? Sí tengo que saber si alguien lo es para el tema de la depilación, para la intensidad y lo que quieras, pero pues si llega alguien que no le tengo que preguntar, ¿no? Ajá. Si tengo un despacho de abogados, no me interesa si el asistente que estoy contratando es transexual o no. Entonces es ubicar qué datos necesito, para qué lo necesito y hacer un aviso de privacidad a la medida para candidatos, para empleados, desempleados, para clientes y proveedores, para visitantes, por lo menos. Y luego irme un poquito más allá, viendo ya las políticas al interior de privacidad, de confidencialidad. Pero por lo menos, por favor, tengan su aviso de privacidad y no lo bajen de Uber Eats. Sí. También está ocurriendo el robo de la información, el secuestro de información. ¿Qué tiene que hacer una empresa cuando le avisan, tenemos tu información, está secuestrada en una nube? ¿Cuántos minutos tenemos? A lo mejor nos faltan 5. Necesitamos hacer una mesa panel de eso. Una de las consecuencias de la cuarta revolución industrial es que no entendemos que el mundo virtual es el mundo real. Y seguimos pensando que lo que ponemos en el mundo virtual está protegido por el dios Matrix, ¿no? Y entonces nada le va a pasar. Algo pasa en la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo virtual, Fernando, que no le damos la protección necesaria, ¿sí? Es peor porque al no darle la protección, hay gente que es experta en vaciar esa información. Expertísima. Yo les pongo un ejemplo cada vez que hablo de esto. Es el ladrón que va pasando por el fraccionamiento y ve una casa con barrotes y otra casa con la puerta abierta, pues ¿a cuál se mete? A la puerta abierta. No va a batallar en derrotar el de los barrotes. Si quiere entrar a la de los barrotes, va a entrar. Pero es más fácil entrar a la que está abierta. Claro. ¿Sí? Cuando metemos nuestra información a la nube, por ejemplo, y no la cuidamos, o pensamos que quien tiene la información la está cuidando y no verificamos que efectivamente tenga las medidas de seguridad necesarias, pues es una casa abierta que cualquiera lo puede abrir. Lo platicábamos la semana pasada con el caso serio de vulneración que hubo, Ajá. donde una empresa fuerte de servicios contables pasó la información de nómina de
muchos de sus clientes a un servicio de almacenaje en la nube y no es el proveedor de ese servicio no tenía las medidas de seguridad necesarias. Y entonces, como resultado, más de 4 millones de datos de empleados en México con sus FDIs, o sea, RFC, domicilio, pero aparte su sueldo, nombre, o sea, una lista muy interesante de dónde podían secuestrar y cuándo podían secuestrar o cuándo podían hacer una suplantación de identidad. Estuvieron en la nube hasta que un grupo de hackers blancos se dio cuenta y entonces llamó. Y la empresa esta se dio cuenta. Pero fíjate nada más, si les pasa a ellos, no nos va a pasar a nosotros. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, a los pequeños y a los medianos, es que nos ofrecen un servicio de almacenaje en la nube gratis y pues felices de la vida porque no nos cobran. Pero normalmente nunca es gratis, ¿no? Si Facebook no te cobra por entrar, es porque usa tus datos para algo más, ¿no? Claro, si algo es gratis es porque el mercado eres tú, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy fácil vulnerar esta información y al final el responsable, o sea, al final esos empleados que andan paseándose en la nube esa información van a venir a reclamarme a mí y yo voy a tener que pagar la multa porque esos datos andaban por allá. Entonces, en un resumen así bien corto de esto, necesitamos considerar el mundo virtual todavía más peligroso que el real. Necesitamos estarnos conscientes que lo que está en el mundo virtual necesita tal vez una protección diferente a la que estamos acostumbrados, porque a la oficina le echamos llave. Al mundo virtual le tenemos que echar muchas llaves y mucha protección y no asumir que porque está solamente en la nube está protegido. Al contrario, está más vulnerable. Entonces, cuidar dónde anda nuestra información y sobre todo dónde anda, con qué proveedores andan, ¿no? Si son proveedores confiables, a los que, bueno, en un momento dado les podemos pedir que respondan por cualquier violación de esa información. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algún punto donde te puedan localizar? Me pueden buscar en la página de internet, es www.integraabogados.mx. Ahí viene toda nuestra información de contacto y bueno, también obviamente a través de Fernando cualquier cosa que necesite. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario, buen día. Buenos días. Qué importante, Fernando, conocer y qué bueno que invitaste a Lilia Marta Burrola, esta abogada, para darnos a conocer esto que debemos saber todos en función de protección de datos. ¿Algún punto de contacto? Mi correo es tod@heralde.mx. Gracias, Fernando Todd.